Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Tato chayam mudiraye. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 12, titulado Conversación entre Maharaj Rahugana y Chada Bharata. Verso número 15. No está en la pantalla, no se pone, ¿no? La pongo yo. Un segundo. Podemos ir haciendo palabra por palabra mientras lo pone. Sa, ese, mam, yo, smriti, recuerdo de las actividades de mi vida anterior. Mrigadeje, en un cuerpo de ciervo. Api, aunque. Vira, oh gran héroe. Krishna Archana Prabhava, que apareció debido a la influencia del servicio sincero a Krishna. No yahati, no abandoné. Ato, por ello. Aham, yo. Chanasangat, de la relación con hombres comunes. Asangaha, completamente desapegado. Vishankamana, temeroso. Avivrita, inadvertido para los demás. Charami, voy de un lugar a otro. Mi querido y... cantamos el sánscrito. Samam smritir mrigadehe pivira. Krishnarchana prabhava no jahati. Atoaham jana sangat. Atoaham jana sangata sango. Vishankamano vivritas-charami. Samam smritir mrigadehe pivira. Krishnarchana prabhava no jagati. Atoaham jana sangada sango. Vishankamano vivritas-charami. Samam smritir mrigadehe pivira. Krishnarchana prabhava no jagati. Atoaham jana sangata sango. Vishankamano vivritas-charami. Samam smriti migade
Samam Smriti Mriga Pivira. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Atoham Jana Sangata Sango. Vishankamano Vivritasharami. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Avaham Jana Sangata Sango. Atoham Jana Sangata Sango. Vishankamo Vivritasharami. Vishankamano Vivritasharami. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Atoham Jana Sangata Sango. Atoham Jana Sangata Sango. Vishankamano Vivritasharami. Vishankamano Vivritasharami. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Atoham Jana Sangata Sango. Atoham Jana Sangata Sango. Vishankamano Vivritasharami. Vishankamano Vivritasharami. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Samam Smriti Mriga Dehe Pivira. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Krishnarchana Prabhavano Jahati. Atoham Jana Sangata Sango. Atoham Jana Sangata Sango. Vishankamano Vivritasharami. Vishankamano Vivritasharami. Traducción y significado por Su Divina Gracia, Srila Prabhupada. Mi querido y heroico Rey, por haber servido sinceramente al Señor en mi vida anterior, en aquel cuerpo de ciervo, podía recordar todo lo que me había ocurrido. Sigo siendo consciente de aquella caída y por ello siempre me mantengo apartado de los hombres comunes, temeroso de la mala compañía de los materialistas, vago solo por el mundo, inadvertido para todos. Significado. En el Bhagavad Gita se dice Svalpamaspyasya dharmasya. Pasar de la vida humana a la vida animal es ciertamente una gran caída. Pero en el caso de Bharata Maharaj o de cualquier devoto, el servicio devocional ofrecido al Señor nunca es en vano. Como se afirma en el Bhagavad Gita 8.6, Yam yam vapi smaram bhavam tyajati ante kalevaram. Por ley de la naturaleza, en el momento de morir, la mente está absorta en una determinada forma de pensar que puede llevarnos a una vida animal.
El devoto, sin embargo, nunca sale perdiendo. Bharata Maharaj no olvidó su posición a pesar de haber recibido un cuerpo de ciervo. Debido a ello, en aquel cuerpo siempre procuró tener bien presente la causa de su caída. Como resultado, le fue dada la oportunidad de nacer en una familia de brahmanas muy puros, de modo que su servicio al Señor nunca fue en vano. Samam smritir mriga dehe pivira, Krishnarchana prabhava no jahati, ato aham jana sangada sango, vishankamano vivritas charami. Mi querido y heroico Rey, por haber servido sinceramente al Señor en mi vida anterior, en aquel cuerpo de ciervo podía recordar todo lo que me había ocurrido. Sigo siendo consciente de aquella caída y por ello siempre me mantengo apartado de los hombres comunes. Temeroso de la mala compañía de los materialistas, vago solo por el mundo, inadvertido para todos. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim, yat kripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Este es un verso muy instructivo porque nos explica muchos temas básicos y a la vez profundos del servicio devocional. Yada Bharata está reflexionando acerca de sus dos vidas previas como ciervo y como la vida actual que tiene ahora como brahmana, el brahmana Yada Bharata. Y dice que la adoración que él llevó a cabo en su vida anterior, antes de ciervo, es decir, como Bharata Maharaj, en realidad son tres vidas lo que está mencionando. La vida como el rey Bharata, la vida como el cervatillo y la vida como brahmana que se hacía pasar por tonto, como brahmana loco o el término yada quiere decir piedra, que se comportaba como si fuera una piedra. Parecía ser insensible al mundo. Dice que el servicio devocional que llevó a cabo como Bharata, Krishnarchana Prabhava no Jahati. Él tuvo una manifestación, es decir, Krishnarchana, su adoración de Krishna, produjo un efecto Prabhava y por lo tanto no Jahati. Él no abandonó su servicio devocional, incluso aunque tomó cuerpo de animal, debido a que recordó
a un cervatillo en el momento de morir. Lo cual nos indica otro aspecto importante de la vida, que es aquello que recordemos en el momento de morir va a determinar nuestro siguiente destino. Y lo que ilustra la historia de Bharata Maharaj es que, prácticamente hablando, no importa quiénes seamos. Incluso alguien muy avanzado como Bharata puede llegar a tomar un cuerpo inferior si recuerda esa forma de vida. Es cierto que aprendemos de los libros de Srila Prabhupada que lo normal es que si alguien se ocupa en servicio devocional no caiga a cuerpos animales. Como dice Srila Prabhupada, que la caída a un cuerpo animal es una gran caída. Es una caída, lo que aquí llamaríamos una caída de tomo y lomo. Una caída muy, muy grande, ¿verdad? De tener un cuerpo humano con conciencia pura a tomar nacimiento como un animal. Es algo bastante asombroso, ¿verdad? Pero de esta narrativa del Srimad Bhagavatam aprendemos que sí es posible. Incluso si llega a ocurrir de un modo excepcional. ¿Me acomodo un poco el micrófono? Está muy lejos. Parece que sí. La caída de Bharata y ponemos caída entre comillas, es entre comillas porque en realidad cayó y no cayó. Es decir, tomó cuerpo de animal, lo cual se considera, como dice Srila Prabhupada, una gran caída, pero no cayó en que su conciencia de Krishna se mantuvo prácticamente intacta. Y en su cuerpo de ciervo, cosa también extraordinaria, tenía la facultad de recordar su vida anterior como devoto. Y de hecho se comportó como un devoto en su cuerpo de animal. Dice Mrigadehe. El Mrigadehe quiere decir cuerpo de animal. Mriga quiere decir ciervo. También Mriga significa animal en términos más generales. Por ejemplo, hay un discípulo de Narada Muni que fue conocido como Mrigari. Mrigari quiere decir el enemigo, Ari, enemigo de los animales. Se podría decir enemigo de los ciervos, pero no solamente de los ciervos, sino también de otros animales del bosque a los que este cazador mataba. Por la misericordia de Narada Muni, fue rescatado de esa posición de criminal. Dejó de ser un criminal y se convirtió en un devoto santo.
Y de hecho dice Samam Smritir Mriga Dehepi, que aunque yo tenía cuerpo de animal, aún así, Samam Smritir, yo podía recordar al Señor. Yo podía recordar el servicio devocional que había llevado a cabo en mi vida anterior como Bharata. Y dice que por esa razón, Aham Jana Sangat Asango. Ese es el motivo por el cual yo me mantengo distante de la compañía mundana. Jana Sangha. Srila Rupa Goswami ha explicado en el segundo verso del Néctar de la Instrucción, Upadeshamrita, que Jana Sangha, la compañía mundana, es una de las 6 causas de la caída. Y de hecho, Yada Bharata recordaba cómo 2 vidas atrás, como Bharata Maharaj, había caído debido a Jana Sangha. La compañía mundana en la forma de un cervatillo, de un animal. Es decir, que la compañía mundana puede manifestarse de las formas más insospechadas. En el canto 11 del Srimad Bhagavatam se menciona que a veces semidioses envidiosos adoptan formas de este mundo para desviar al trascendentalista. Y llega a decir que a veces se manifiesta incluso a través de los discípulos del trascendentalista. Fijaos lo que llega a decir. Que alguien que está en la orden de vida de renuncia puede recibir una manifestación, un semidios interviene a través de alguno de los discípulos. Por ejemplo, de hecho, a veces ha ocurrido que un miembro de la orden de vida de renuncia ha abandonado sus votos y se ha marchado con una discípula. Eso significa que Maya, la energía ilusoria, le ha confundido a través de esa relación, intercediendo en su visión espiritual y haciéndole ver mundanamente a la persona que es su discípula. Me he perdido esa frase. Que la energía ilusoria la ha hecho ver de una forma mundana a la persona que es su discípulo o discípula. Eso sería otra forma de Jana Sangha. Jana Sangha no solamente viene en la forma de un borracho de Brihuega, bueno, de Brihuega o de donde sea. Disculpad la expresión, nada con el pueblo. Queremos mucho el pueblo, pero que alguien, por ejemplo, a una persona que bebe alcohol y que nos puede influir de una forma material, de Brihuega, de Madrid o de Guadalajara, sino que también Jana Sangha se puede manifestar de una forma más sutil, incluso dentro del propio entorno de la comunidad de devotos. Si visualizamos de una forma material a los devotos, o si
si en lugar de hablar de Krishna, empezamos a hablar de temas mundanos. Eso hace que nuestra conciencia caiga a un nivel inferior. En el caso de Bharata Maharaj, Janasanga se manifestó a través de un indefenso cervatillo. El cervatillo necesitaba protección porque se había quedado huérfano. Y sin embargo, ese cervatillo actuó como Janasanga para Bharata Maharaj, porque él desarrolló su Ishvara Bhava o su modalidad de rey de ser el protector y trató de cuidar al cervatillo en el momento que éste lo necesitaba. Pero ese Ishvara Bhava se pasó de la raya y no solamente lo protegió en el momento de emergencia, lo cual estaba bien, era adecuado hacer, sino que se extendió por el resto de sus días en una relación mundana con el cervatillo, cuidándolo, jugando con él y tratándolo como si fuera su propio hijo, lo cual era incorrecto para alguien que había abandonado el mundo material para adorar al Señor, adoptando la orden de vida de renuncia, la orden de Vanaprastha o de Sannyasi, como queramos leer en la renunciación de Bharata Maharaj. Así que digamos que aquí tenemos dos lecciones importantes. Por un lado es que no importa quién seamos y dónde estemos, mientras tengamos un cuerpo material o una identidad aquí todavía en Bhur-Bhuva, en el mundo terrenal o en el mundo mental, todavía existe el riesgo de descender. Todavía hay riesgo. De la misma manera que mientras el avión no haya aterrizado y esté firmemente situado, todavía hay riesgo de accidente. A veces los accidentes ocurren, de hecho, prácticamente hablando, riesgo de accidente aéreo lo hay hasta que no sales de la pista. Me parece que fue en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, hubo un accidente aéreo brutal y fue por un despiste dentro de la pista de aterrizaje. Un choque de dos aviones y murieron cientos de personas. No estoy seguro si es el más grande de la historia del mundo, pero si no es el más grande, es uno de los más grandes. Y ocurrió en tierra. Es decir, que prácticamente hablando, eso quiere decir que hasta que uno no ha salido del mundo material, según la estimación de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, hasta que no se han alcanzado los pies de loto del Señor en la morada eterna del Señor, todavía podemos regresar. Y dos ejemplos que se dan es Bharata Maharaj, por un lado, y Chitraketu Maharaj, que nació como el demonio Vritrasura.
Aunque Chitraketu Maharaj era un devoto muy avanzado, cuando fue maldecido por Parvati Devi, de hecho es Maya Devi, cuando Maya Devi lo maldijo, tuvo que nacer una vida más y aceptar el cuerpo de un demonio. Que de nuevo la segunda lección que se aprende en este verso es que incluso si por la voluntad de Krishna o por el destino un devoto nace en un cuerpo inferior como animal o en una familia mundana, que Krishna siempre va a proteger su conciencia de Krishna y le va a permitir el retomar su servicio devocional y no olvidarlo. Y una tercera lección que encontramos en este verso, como lo enseña Yadabharata, es que debemos ser cuidadosos de la mala compañía y aprender de nuestros errores. Srila Prabhupada solía citar el dicho que el error es la base del éxito o el pilar del éxito. Es decir, que si utilizamos los errores para aprender y para no volverlos a cometer, ese error se convierte en la base sobre la cual construimos el éxito en el servicio devocional al Señor. Y eso es lo que hizo Yadabharata, que aprendió de sus vidas previas, especialmente del error que cometió como Bharata Maharaj. Y ahora vino de nuevo como Bharata, pero era un Bharata que guardaba distancia de la asociación mundana. Lo cual nos indica que debemos ser cuidadosos cuando tratamos con la energía material. De la misma manera que si trabajamos con fuego, tenemos que ser cuidadosos, porque si no nos podemos quemar. O en carpintería, si trabajamos con máquinas de carpintería, hay que tener mucho cuidado, porque si no, como pasa a veces a los carpinteros, que pueden cortarse un dedo. Hay que tener muchísima atención. O al conducir hay que tener mucho cuidado también en la carretera. No importa cuán buen conductor alguien se considere, siempre debe tener cuidado cuando va, aunque sea por la autopista, porque el riesgo de accidente siempre está presente. La buena noticia es que la red de la conciencia de Krishna actúa como una red, e incluso si hay accidente, Krishna y Srimati Radharani están ahí para proteger al devoto, manteniendo su servicio devocional. Como dice Krishna en la Bhagavad Gita, le dice a Arjuna, Kaunteya pratichanihi name bhakta pranashyati. Querido Arjuna, declara abiertamente que mi devoto jamás perece. Mi devoto siempre es protegido. Muchas gracias por la escucha. Si queréis hacer preguntas o comentarios,
sobre el tema, sois bienvenidos a realizarlo. Any questions or comments, Maharaj? Something with ¿Lo podrás traducir tú, Maharaj? Si le escucho, si como habla bajito, a lo mejor necesitamos ayuda. I can't formulate it. Later. Maybe later. Ok. Sí, Maharaj quería decir algo, pero dice que bueno, que lo deja para un poco después quizás, o luego para comentarlo. Association. On this. This is a warning for association with animals. So, knows that sometimes you find animals that kind of. I had experience with a dog recently. Who liked to come and sit by my side while I was chanting my japa. So then it's like, is that okay? Association? Que Maharaj dice que sobre el tema de la asociación con animales, que recientemente que había un perro que venía a sentarse mientras él cantaba su japa y que él decía, que él pensó a ver hasta qué punto ese animal es buena asociación o no. I translated what you said, Maharaj. You know him. I know that dog. It's a Rex from Lika. Oh, Rex. I know Rex, yes. Sí, hay un perro. Cuando estuve con Maharaj en el verano pasado en Lika, en la finca de un devoto en Croacia, había un perro que venía todos los días, venía a buscar prasadam y se ponía en la puerta. Y entonces a veces cuando Maharaj sale a cantar les acompañaba a pasear. He told us. I explained about Rex. Rex, right, is the name. So Maharaj, you want to elaborate on that? Yeah, it's a nice. I mean, it was a nice dog. I say it was because we don't know. He disappeared. Oh. Que él lo consideraba un perro muy bueno porque venía y escuchaba el Mahamantra. Rex disappeared, ¿no? Yeah, he disappeared. Que desapareció. He's in some other town somehow, and maybe he will be back in a few months. He's somewhere around. Que está ahora en otro pueblo, parece que se mudó de pueblo. Era un perro callejero que se paseaba por el pueblo y ahora se ha trasladado a otro pueblo. Es un perro callejero. Okay. But what I noticed was it actually how easy it was to think of just a dog. But then how easy it was to become actually attached. Que dice Maharaj que algo que notó es que alguien puede pensar que no es más que un perro, pero que lo fácil que es desarrollar afecto y cariño por el animal, por el perro. Yeah, maybe that's why we have Bharata Maharaj incident to remind us, I guess. Que quizás por eso tenemos en el Srimad Bhagavatam la historia de Bharata Maharaj para recordarnos este tema. When we bought the farm here near Brajamandala, there was also one dog. His name was Boris. Que
que aquí cuando compramos Nueva Yamandal había un perro que era del dueño anterior. El perro se llamaba Boris. And originally was a very, very violent and very threatening dog. When the devotees came, he used to go to the wheels of the cars. Yes. Que originalmente era un perro que se tiraba a las ruedas de los coches, era muy, muy violento. But then later on with the devotees he became very relaxed, very peaceful. And he used to come, I remember I used to also go change up outside in the summer, and he would come and sit by. And was very similar to Rex, looked the same. It's a typical street dog. Y el perro, y Boris era muy parecido a Rex. Solía venir y sentarse al lado cuando cantaba Japa afuera en el verano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Any other questions or comments? Entonces, cualquier asociación puede ser una mala asociación. O un perro le podemos dar prasadam y come y se beneficia, o nos puede cautivar la mente y quedarnos prendados del perro, como le pasó a Bharat Maharaj. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos evitar esto? So, with this we learn how to avoid this, because a dog we can give association by giving prasadam and like that and benefit the dog, but it can also captivate one's heart. Then how to avoid that to happen? What can we do? Su Santidad Gaur Govinda Swami Maharaj solía decir en alguna de sus clases, dijo, quizás por eso es que dijo, que la asociación está en la mente. También uno puede estar tener sadhu sangha, estar con devotos y estar pensando en Maya, en la asociación de devotos. Por eso la asociación está en la mente, que es lo que estamos recordando. Claro que cuando tenemos asociación de devotos, puede ser una gran protección, porque si nos distraemos, los devotos nos ayudan a recordar a Krishna. Si ven que nos estamos distrayendo, nos pueden llamar la atención amigablemente o amorosamente, a veces no tan, a veces son un poco brutos algunos devotos diciendo las cosas, pero nos pueden decir las cosas y eso nos ayuda a mejorar. Es decir, que el sadhu sangha, el permanecer en asociación de devotos, es una gran ayuda. Porque incluso si en nuestra mente nos perdemos, los devotos nos recuerdan. Pero hay un factor importante que es lo que nosotros cultivamos internamente. O sea, si por ejemplo, en el caso de un predicador, el predicador puede inspirarse en las personas a las que le predica y recibir mucha buena asociación en esa prédica, porque cuando ve cómo reciben entusiastamente la conciencia de Krishna, eso le motiva al predicador. O también el predicador puede malutilizar esas relaciones con la gente que le predica para conseguir de ellos dinero o complacencia de los sentidos de algún tipo, etc. Todo depende de cuál sea la mentalidad con que se lleve a cabo esa actividad, en este caso de prédica. Por eso Srila Prabhupada dice en el prefacio
del néctar de la instrucción, que el éxito del servicio devocional depende de la actitud que tenga el seguidor. El seguidor, the follower. Según la actitud que tengamos, se puede convertir en jnana sangha o podemos incluso aprender de una situación difícil. Nityananda Kripambudi Prabhu. Justo está hablando de jnana sangha y de sadhu sangha, ¿no? Y justo ahora habló del tema de la actitud. ¿Cómo podemos mantener, cómo podemos evitar, recibir mala asociación, por un lado? ¿Sí? Ya sea de personas mundanas o incluso de devotos, porque a veces sucede, ¿no? Que uno está comiendo y se hablan temas mundanos. ¿Y cómo podemos revertir eso? ¿Cómo podemos tener esa actitud de la que usted habla y poder, llevar eso a brindar asociación, por así decirlo? No tomar asociación, sino que dar conciencia de Krishna, por así decirlo. Sí, cuando tomamos el curso de comunicaciones, para los que no estén familiarizados, es un curso que se da para predicar en los medios de comunicación, en medios de información, a políticos, a académicos, a diferentes grupos un poco selectos y poder comunicar el mensaje de una forma efectiva. Y había una parte un ejercicio que se utilizaba para tratar el tema de la prédica con los medios de información. Y se nos enseñaba que cuando te hacen una entrevista, por ejemplo, si aparece un periodista y os pone el micrófono delante, os hace una entrevista, os pregunta lo que sea, que el entrevistador está en control de la pregunta, pero que tú estás en control de la respuesta. Es decir, que aunque te pregunte, por ejemplo, si te dice, ¿es Hare Krishna una secta peligrosa? Tú no tienes por qué responderle exactamente en los términos que él ha preguntado. Tú puedes, y se nos enseñaba una técnica que era darle la vuelta a la pregunta. Por ejemplo, si te hace esa pregunta, entonces puedes responder, simplemente decir, por ejemplo, respondes a la pregunta, no, pero no hace falta que repitas peligroso y secta y todo lo malo que te ha puesto el entrevistador, sino dice, no, la Asociación para la Conciencia de Krishna es una comunidad de buenas personas, por ejemplo, que se dedican a tal, que practican o practicamos la cultura Vaishnava y explicar lo que es el Vaishnavismo y es decir, le das la vuelta a la pregunta. Ese mismo principio se puede aplicar si un devoto te habla de tonterías, tú puedes darle la vuelta y llevar el tema a la conciencia de Krishna. ¿Me explico? O sea, que no es que uno tenga por qué entrar más a fondo en el tema mundano, sino que uno incluso puede ayudar al devoto a salir del tema mundano, conectando ese tema con Krishna de alguna manera. Dándole la vuelta, en ese caso sería darle la vuelta al jnana sangha. Si el devoto te mete jnana sangha, compañía mundana, hablar de temas que sean edificantes a partir de
ese punto que el devoto ha mencionado. Which comes from that same topic that he has mentioned related to beneficial. ¿Tiene sentido el...? Sí. Sí, tiene sentido, yo puedo decir, ¿no? Una historia que le sucedió a un devoto. No voy a citar quién, pero dice que estaba haciendo patatas en enero. Patatas Patatas en el campo. Patatas, en el campo, cultivando, sembrando patatas en enero. en enero. Y entonces vino un señor mayor, antiguo, viejo agricultor, y este devoto, pues, así estamos ya haciendo patatas, y muy bien. Y entonces dice que el agricultor le dijo, sí, las patatas de enero tienen mucho mejor gusto. Las patatas que se siembran en enero, para no llevarle la contraria, le dijo, tienen mucho mejor gusto. Y dice que se quedó, bueno, por lo menos me ha dicho, ¿no?, que las patatas de enero tienen buen gusto. Y claro, que como si hace patatas en enero, antes de que venga el calor se pudre. Pero no le dijo que no. Le dijo, sí, las patatas de enero tienen muy buen gusto. Y a veces, irónicamente, pero también se puede salir esquivando. Hay muchas maneras de esquivar. Y no, porque si le habría dicho, no, qué tonto, habría entendido, no, está mal hacer las patatas y qué tonto eres, ¿no? Pero no le dijo que era tonto, sino que le dijo, sí, tiene buen gusto las patatas, incluso tienen mejor gusto, porque... Y luego se daría cuenta al devoto de... Claro, luego... No sé. El último punto, gracias. Sí, asimismo, o sea, hablando de la asociación, cómo mantenerse con la mente clara, con la actitud clara, para no tomar mala asociación y para brindar buena asociación. Un buen sadhana es fundamental para eso. Pues el sadhana mantiene la mente conectada en el plano espiritual y entonces cuando viene la prueba estás preparado para responder. Pero si el sadhana no es muy bueno, estás más débil. Entonces es como el boxeador o el karateca, el luchador que no se entrena, cuando llega el momento de la lucha no está preparado. Hay que practicar todos los días para poder estar preparado y tener los reflejos para responder con conciencia de Krishna cuando viene la prueba. Ok, muchas gracias. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.